El CEO, herido por error, decide proteger y mimar a chica que agredió a su ex infiel. Andrés Orellana jamás imaginó que su vida daría un giro tan dramático en una noche cualquiera. En una gala llena de luces y glamour, ese mismo corazón de acero que lo había llevado al éxito se tambaleó ante un escándalo de proporciones épicas. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La joven Sofía Delgado, una desconocida para él, lanzó un vaso con determinación. El impacto fue directo en la cara de su expareja, Laura, quien había arruinado su confianza con un engaño. El murmullo de la multitud se convirtió en un grito atronador, un eco agudo que llenó la sala. ¡Qué locura! Los perlas de sudor comenzaron a caer sobre la frente de Andrés, mientras la tensión vibraba en el aire. Sofía, más que una chica común, era una tormenta. Su mirada feroz y decidida lo hipnotizó y aterrorizó al mismo tiempo. La adrenalina recorría su cuerpo. Por un instante, se olvidó del mundo en el que se había convivido. Esa noche, Andrés decidió ayudarla, protegerla, mimarla. Estaba cansado de las mentiras que lo rodeaban, y sentía que había algo en Sofía que lo atraía con una fuerza inexplicable. Una chica que hace un gesto tan audaz podría ser la solución a sus problemas personales, y aunque no lo sabía, también una clave en el complicado laberinto familiar al que se enfrentaba. Sin embargo, mientras los días pasaban, el misterio alrededor de Sofía se espesaba. Comentarios sobre su familia, murmullos sobre sus orígenes. Nadie sabía exactamente quién era. Un día, Andrés accidentalmente escuchó una conversación en la oficina. Esa chica es la heredera de Delgado y Asociados. Su curiosidad se disparó. Una alarma interna sonó. ¿Sofía? ¿La joven que arruinó una gala y esconde un nombre poderoso? Intrigante. Era como una novela de suspenso, llena de secretos. Andrés se debatía entre dos mundos. Su vida como empresario, en lucha constante con sus propias raíces familiares, y su creciente conexión con Sofía, quien tras cada sonrisa ocultaba un mundo complicado de herencias y ambiciones. Sueños rotos, confianza herida y todo un legado en juego. Un susurro oscuro lo rondaba, como un viento helado. La familia de Sofía luchaba por el control de una fortuna multimillonaria. Y tal vez él se había convertido en un peón en una guerra que no entendía por completo. Cada mirada entre ellos, cada conversación, era un juego a dos bandas. ¿Podría tratarse de un amor verdadero o solo un enredo, más que acentuaba sus inseguridades? El día que Sofía lloró en sus brazos, Andrés sintió un nudo en la garganta. Era un momento frágil, donde esta mezcla explosiva de deseo y miedo se entrelazaban. Pero el tiempo se estaba agotando. Las revelaciones inminentes acechaban y la verdad estaba a punto de salir. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Andrés abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Pero la tranquilidad que había empezado a florecer se desvaneció tan rápido como llegó. Justo en ese momento, un estruendo resonó en la sala. Las luces parpadearon y el murmullo de la multitud se tornó en gritos aterrorizados. Unos hombres irrumpieron, gritando y empujando a los invitados. La atmósfera festiva se convirtió en un caos. «¡Sofía! ¿Qué está pasando?», gritó Andrés, tratando de sobreponerse al ruido. Su corazón latía a 1000 por hora. Antes de que Sofía pudiera responder, uno de los hombres se acercó a ellos. Era alto y de mirada fría. Un gesto de amenaza bailaba en sus labios. «Delgado, es hora de que hables», dijo, señalando a Sofía. La joven palideció. Andrés sintió una oleada de miedo recorrer su espalda. «Lo siento, pero no tengo idea de lo que quieren», respondió Sofía, con la voz temblorosa. En un instante, todo cambió. Un segundo hombre se adelantó y con un movimiento rápido sacó un dispositivo que emitió un estruendo ensordecedor. La multitud se dispersó y Andrés, en un impulso protector, empujó a Sofía detrás de él. «¡Salgan de aquí!», gritó.
mientras su mente se llenaba de imágenes de una vida que se desmoronaba. Pero mientras intentaba pensar en un plan, la mirada de Sofía cambió. Se tornó fría y calculadora, como si no estuviese allí, temerosa, sino como si la situación la emocionara. El primer hombre se acercó más, su rostro estaba más cerca que nunca. No puedes esconderte, Sofía. Tu familia no se lo permitirá. Andrés sentía un nudo apretado en el estómago. El valor que había visto en Sofía, la razón por la cual había decidido protegerla, ahora se oscurecía por una sombra imprevista. ¿Qué quieres decir con familia?, preguntó, su voz ella temblorosamente incrédula. Los hombres intercambiaron una mirada. Era un breve instante, pero había un entendimiento que inquietaba a Andrés. Tú lo sabes muy bien. La herencia de Delgado y asociados no es un juego, y ellos están esperando que tomes el control, o lo que sea que ahora estás haciendo. El aire se volvió denso. Andrés se dio cuenta de que había algo más profundo, más oscuro, detrás de la actitud de Sofía. La chica que había entrado en su vida de forma tan explosiva no era solo un rayo de luz, sino también un componente clave en una serie de intrigas familiares que nunca hubiera imaginado. De repente, un disparo resonó, un grito cortó el aire, y Andrés sintió que el mundo se detenía. Sofía cayó al suelo, y la desesperación recorrió cada rincón de su ser. Sin pensarlo, se arrodilló a su lado. ¡Sofía!, gritó, su voz ahora un susurro cargado de pánico. Ella le sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo. Allí, en el medio del caos, la verdad comenzó a desdibujarse. ¿Qué había sido realmente Sofía? ¿Una aliada o una instigadora? Andrés levantó la vista hacia los hombres, ahora en retroceso, con una certeza que lo paralizó. Sofía escondía muchas más cosas de las que él jamás imaginó. ¿Existía realmente un amor o solo una trampa en la que había caído? Todo lo que creía saber tambaleaba al borde de un precipicio. Antes de que pudiera procesar estos pensamientos, los hombres desaparecieron en la noche profunda, y con ellos se llevó las respuestas que Andrés desesperadamente necesitaba. Con Sofía desmayada y su futuro en la cuerda floja, Andrés supo que esto era solo el comienzo de una pesadilla de la que no podría escapar tan fácilmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tumulto había terminado, pero su vida nunca volvería a ser la misma. Andrés estaba en shock. La multitud a su alrededor había desaparecido. Solo quedaban ecos de gritos y el olor de pánico en el aire. Con Sofía en el suelo, un mar de confusión inundó su mente. Su corazón retumbaba en su pecho. ¡Sofía!, la tomó en sus brazos, sintiendo cómo el calor de su cuerpo se desvanecía. Era un frío angustiante. Se dio cuenta de que había un charco de sangre expandiéndose bajo ella. La mirada de Sofía era un enigma. Sus ojos se cerraban, y esa sonrisa que había visto minutos antes desaparecía lentamente. La multitud había huido, pero él no podía dejarla. ¡Necesito ayuda!, gritó, solo para escuchar el eco de su propia voz. Nadie regresaba. La sala estaba vacía, iluminada solo por las luces intermitentes de una fiesta que se había convertido en un campo de batalla. Desesperado, Andrés revisó el pulso de Sofía. No podía pensar en otra cosa. Recordó las palabras de los hombres. Tu familia no se lo permitirá. Pero ¿a qué familia se referían? Su mente giraba en torno a esa pregunta sin respuesta, mientras la realidad lo aplastaba. De repente sintió un frío al tacto. Una mano se posó suavemente en su hombro. Se giró de golpe y encontró a un hombre de pie detrás de él. Era un hombre de traje negro, con una expresión sombría. «Te dije que no te la llevas», afirmó el hombre, seguro y casi grosero. «¿Quién eres tú?», preguntó Andrés con una mezcla de furia y miedo, sintiendo cómo una ola de desconfianza lo inundaba. «Soy quien se encarga de cuidar los intereses de Sofía. Y ahora tienes que entender algo. No es lo que crees. No puedes involucrarte en esto». Andrés sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con que no es lo que creo? Ella está herida». El hombre sonrió, pero no era un gesto amable. Era una mueca que reflejaba satisfacción. Sofía es más que una chica impulsiva.
De hecho, jamás la conociste realmente, ¿verdad? Ella se detuvo por un instante, como si disfrutara del momento. Ella es la hija de la persona que arruinó la existencia de tu familia. La revelación golpeó a Andrés como una bofetada. No podía procesarlo. Todo su mundo se daba la vuelta y sentía que cada respuesta se desvanecía. No, no puede ser, murmuró, su mente buscando alguna lógica en medio del caos. ¿Crees que un simple vaso de vidrio lanzado sin motivo iba a ser suficiente para que ella se expusiera así? Cortó el hombre, con el tono de quien juega con una carta ganadora. Ella lleva años esperando este momento, y ahora que has tomado partido, te arrastrará con ella. Andrés cayó de rodillas, sintiendo el peso de la verdad. Sofía, la chica que había decidido proteger, era parte de una tormenta más grande. Sus ojos se hundieron en el rostro inconsciente de Sofía, y una punzada de traición le atravesó el corazón. Pero justo en ese momento, un sonido vibrante llenó el aire. Un teléfono sonó, rompiendo el tenso silencio. El hombre sacó su teléfono del bolsillo y al mirarlo, su expresión cambió. Una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué se supone que es esto?, dijo, ahora ansioso. Andrés aprovechó la distracción. Se levantó y fue hacia Sofía, ahora más vulnerable que nunca. El hombre gritó su nombre en un tono autoritario, pero Andrés no se detuvo. Entonces, en medio de la confusión, vio que Sofía abría los ojos lentamente. ¡Andrés!, susurró, con voz quebrada. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y la realidad se puso aún más oscura. Un grupo de hombres armados entró en la sala, empujando a las personas que intentaban escapar. ¡Todos al suelo!, gritaron, creando un caos instantáneo. Andrés sintió que el tiempo se detenía. Sofía, respirando con dificultad, lo miró con miedo, y en esos ojos había un destello de algo más. Una advertencia. «Tienes que irte», dijo ella. Sus palabras eran un hilo de voz pero firme. «No puedo permitir que te atrapen». Pero Andrés no podía dejarla. La lealtad y el amor que sentía por ella ahora se sentían más que nunca como una trampa. ¿Era cierto lo que había dicho el hombre? ¿Podía su vida cambiar en un instante, atrapado en un juego de poder del que no tenía conocimiento? Los hombres armados se acercaban, y la tensión en la habitación era palpable. Uno de ellos hizo un gesto hacia Andrés, y gritaron, «¡Tú, ven aquí!». Andrés, aterrado, miró a Sofía por un último segundo. Ella parecía estar dividida entre el orgullo y el miedo. Era un momento decisivo. ¿Iba a entregarse a ellos o iba a luchar por lo que creía? Pero esa elección, su elección, podría tener consecuencias devastadoras que nunca imaginó. Las verdades ocultas sobre su relación, la traición familiar y una revelación que podría destruir todo lo que había conocido. La sala estalló en caos y Andrés se quedó allí, en medio de la tormenta, con la noción de que el verdadero juego apenas comenzaba. Andrés se quedó ahí, paralizado en medio del caos, con la remota esperanza de que el tiempo se detuviera. Miró a Sofía, su rostro pálido, sus ojos cerrándose lentamente. El grupo de hombres armados se acercaba y su corazón latía con desesperación. Los gritos resonaban, pero en su mundo solo había ruido sordo. «Sofía», dijo, y su voz era un eco teñido de terror. Vio que la mirada de ella perdía el brillo y un nudo se formó en su garganta. El hombre de traje negro, que aún estaba a su lado, sonrió con un aire de satisfacción casi macabra, mientras ¿Era Sofía realmente la hija de quien había arruinado su familia? Ese pensamiento giró como un torbellino en su cabeza. «Sofía, por favor, aguanta», gritó, mientras intentaba presionar su mano sobre la herida. El charco de sangre se expandía y el frío en su cuerpo se intensificaba. Nadie venía a ayudar. Estaba solo, atrapado en una pesadilla. De repente, un ruido distinto cortó el aire. Un sonido de cristal rompiéndose, seguido de un grito desgarrador. Andrés rápidamente se giró y vio que dos hombres estaban forcejeando en la entrada. El caos se transformó en un caos aún mayor. Vitro roto, una figura se coló al interior. Era Laura, su expareja. «¡Andrés! ¡Aquí estás!», gritó ella, sus ojos llenos de pánico. «Tengo que ayudarte». La incredulidad lo golpeó como una bofetada. «¿Laura? La mujer que había traicionado su confianza, ahora irrumpía en su vida en un momento tan crítico. ¿Qué haces aquí?», exclamó Andrés, atónito, mientras un nuevo miedo se desbordaba en su pecho. Laura ignoró su pregunta.
Se acercó rápidamente a Sofía. Andrés vio cómo su rostro se transformaba de horror a sorpresa. «¡Sofía!», susurró ella, su voz suave y llena de asombro. «¿Qué le ha pasado?». «Esto no es el momento», gritó Andrés, sintiendo que la situación se descontrolaba más de lo que ya estaba. Los hombres armados comenzaban a rodearlos. La tensión era palpable. Pero entonces sucedió algo inesperado. Laura miró a Andrés y de repente, con determinación en sus ojos, se volvió hacia los hombres armados. «¡Deténganse!», gritó con fuerza, su voz resonando sobre el clamor. «Soy yo a quien buscan». Andrés sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? La revelación lo sacudió. Laura era la razón detrás de todo esto, la pieza central del rompecabezas. Sus dudas se disolvieron en el aire, floreciendo en una desesperación sin límites. Los hombres se detuvieron, la mirada en Laura cambiando de cálculo a interés. «Explícate o esto se pone feo», dijo uno de ellos, acercándose con su arma en mano. Laura respiró hondo, en un instante pareciendo más poderosa que nunca. «Soy la heredera de la fortuna de Delgado y Asociados. Siempre lo he sido. Lo sé todo sobre la traición, la lucha por el control». Hizo una pausa, miró intensamente a Andrés. «Y tengo la solución». Andrés se quedó sin palabras. Una línea poderosa se movía bajo sus pies. Todo lo que pensaba saber sobre Sofía, sobre su amor por ella y la traición que había sentido en su vida, ahora se sacudía peligrosamente. Laura no solo había regresado. Ella tenía el control. «¿Qué solución?», preguntó uno de los hombres, incrédulo pero intrigado. «Ambas herencias se pueden unir», respondió Laura, una sonrisa de satisfacción brotando en sus labios. «Sofía y yo podemos terminar con esto. Y tú, Andrés, serás parte de la historia, o quedarte fuera de ella». Andrés sintió que le fallaba el aliento. ¿Qué significaba esto para él? Todo su mundo se quedó en suspenso. Sofía, la mujer a la que había decidido proteger, no solo podía ser su salvación, sino también su perdición. Justo cuando su mente se debatía entre la realidad y el escepticismo, un estruendo reventó en la sala. Una explosión en la entrada, la onda expansiva lanzó todo al aire como un enorme golpe. Gritos, caos, destellos de luz. El aire se convirtió en humo. Atrapado entre dos mundos, Andrés se dio cuenta de que el verdadero juego apenas empezaba. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, sintió un vacío lacerante en su pecho. ¿Qué iba a elegir? Así, en medio de la verdad cruda y del fuego, se preguntó si alguna vez podría encontrar su propio camino. El dolor, la traición, el amor, todo parecía confluir en un solo momento. Todo lo que había dado por sentado se deshacía en un instante. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué papel jugaría Laura en esta historia? La única certeza era el caos que lo rodeaba, y la pregunta latente sobre qué futuro les aguardaba a él y a Sofía en medio de este nuevo y oscuro enredo. Andrés se quedó paralizado, atrapado en una tormenta de caos y revelaciones. Sofía yacía en el suelo, su vida pendiendo de un hilo. No podía creer lo que Laura había dicho. La sala temblaba con la tensión de los hombres armados, pero su mente giraba en torno a la verdad que acaba de descubrir. Laura, la mujer que había creído traidora, ahora parecía ser la clave de todo. La confusión lo abrumó. Laura se había transformado de nuevo, revelando un lado que nunca imaginó que existiera. Pero antes de que pudiera procesar todo, la sala estalló en un ruido ensordecedor. Una explosión, una onda de choque. Andrés se lanzó al suelo, cubriendo a Sofía con su cuerpo. El aire se llenó de polvo y fragmentos de vidrio. Un caos de luces parpadeantes y sombras que danzaban como fantasmas. Cuando el polvo se asentó, Andrés levantó la vista y vio que los hombres armados estaban paralizados, mirando a su alrededor con lo que parecía pánico. Sin embargo, un nuevo grupo de personas entró corriendo al salón, pero no eran más hombres armados. Eran mujeres, todas vestidas de negro, con mantas en las manos y una mirada decidida. Una de ellas, con un aire imponente, se acercó al líder de los hombres armados. «¡Detengan esto ahora!», gritó, su voz resonando como el trueno. Andrés sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Quiénes eran? ¿Aliadas o enemigas?
Todo estaba desvanecido en un instante de incertidumbre. Las mujeres formaron un círculo rápidamente, como si estuvieran preparadas para enfrentar la amenaza que aún flotaba en el aire. «Esto es solo un malentendido», dijo el líder de los hombres, su voz ahora temblorosa. «No necesitan hacer esto. Solo queremos hablar». Pero las mujeres no estaban interesadas en diálogos. Con movimientos precisos, comenzaron a avanzar, sacando documentos y fotos de sus bolsillos. Andrés se dio cuenta de que en las imágenes había rostros conocidos, miembros de las familias involucradas en el escándalo que lo había rodeado todo este tiempo. «No volveremos a permitir que esto continúe», dijo la mujer de negro, mientras mostraba una foto de Sofía en la que se podía ver un antiguo logotipo familiar. La mirada de Sofía se volvió implacable, incluso en su estado crítico. «Ustedes no saben con quién están tratando», respondió el líder de los hombres armados, ahora claramente nervioso. «Sofía es crucial en este juego». La mujer que había gritado se rió, pero no era una risa amable. Era oscura, plena de secretos. «¿Crucial? Eres un ingenuo. Sofía es la última persona que debería estar en este juego. La verdadera jugadora es otra y tú lo sabes». Andrés sintió que una oleada de adrenalina le atravesaba el cuerpo. ¿Qué estaban diciendo? Sofía no era como él pensaba. Al ver su mirada, comprendió que Laura había estado hablando de ella, pero no solo en un sentido de enemistad. La posibilidad de que hubiera más en juego lo mantuvo en tensión. «No podemos permitir que la historia se repita», continuó la mujer. «Y tú, Andrés, si no lo has entendido aún, puede que seas un peón en esta batalla, pero tu papel está cambiando». En ese instante, una figura conocida apareció desde el fondo. Era el abuelo de Andrés, el patriarca de la familia, un hombre que había estado fuera del radar durante años, pero su mirada decía que había vuelto. Cuando entró a la sala, el silencio se apoderó de todos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con autoridad, su voz resonando aún más que el ruido de la explosión. Andrés sintió un grito interno de sorpresa y confusión. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?». Cuando su abuelo miró a Sofía, los ojos llenos de juicio, casi pudo ver el choque de generaciones en su mirada. Aquel era el momento decisivo. Los hombres armados estaban arrinconados. Las mujeres estaban listas para luchar. Andrés se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber sobre Sofía, sobre Laura y sobre su familia, estaba a punto de desmoronarse. Las revelaciones, como la explosión que los había sacudido, lo dejaban con más preguntas que respuestas. Al girar hacia Sofía, vio en sus ojos una mezcla de desesperación y un fuego que no había notado antes. Esa mirada era una voz, un aviso. No era solo su protección lo que estaba en juego. Era el futuro de todo un legado. Un juego de traiciones, alianzas y secretos familiares. Andrés sintió el sudor sobre su frente. Donde antes había una línea clara entre amor y traición, ahora todo era un mar de incertidumbre. Mientras veía a su abuelo y a la mujer de negro intercambiar miradas rápidas, supo que había más en juego de lo que cualquier persona podía imaginar. Sofía comenzó a moverse lentamente, aunque todavía estaba débil. Su voz, apenas un susurro, rompió el tenso silencio. «Andrés, la verdad es más oscura que cualquier explota». Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo sacudió nuevamente la sala. Una vez más, el caos se desató mientras una figura encapuchada aparecía en la entrada, levantando un arma hacia ellos. El pánico estalló, y justo cuando Andrés trataba de reaccionar, el giro inesperado de los acontecimientos lo dejó helado. Ese instante cambiaría todo lo que creía saber. Las preguntas de su vida, el amor por Sofía, la traición de Laura. Todo estaba a punto de transformarse en algo aterrador. Mientras las luces parpadeaban, la verdad no revelada parecía alargarse ante él. Una sombra sobre su corazón. Y con eso, el caos se apoderó de su mundo, llenándolo de nuevas incertidumbres, dudas y un abismo de secretos aún más profundos. ¿Realmente podría sobrevivir a la profundidad de la oscuridad que se avecinaba? La respuesta marcaba su inminente destino. Andrés se quedó paralizado, con el corazón latiendo desbocado mientras el caos se ofrecía ante sus ojos. La figura encapuchada comenzó a avanzar,
el arma en alto, y todo en la sala pareció detenerse. Sofía estaba en el suelo, y no había tiempo para pensar, solo para actuar. La mirada de Andrés se cruzó con la de la mujer de negro, cuyos ojos destellaban con una confianza feroz. ¡Baja el arma!, gritó, su voz resonando con autoridad mientras un grupo de mujeres detrás de ella tomaba posiciones defensivas. «No vamos a permitir que le hagas daño». Pero la figura encapuchada solo sonrió, un gesto inquietante que heló la sangre de Andrés. «No son necesarios los gestos heroicos. Estoy aquí para transmitir un mensaje de su padre, Sofía», dijo, dejando caer la capucha y revelando el rostro de un hombre que Andrés conocía. Era Marco, el hermano desaparecido de Sofía, un fantasma del que todos hablaban, pero que nadie había visto en años. Una ola de incredulidad lo golpeó. ¿Marco? La sala se sumergió en un silencio pesado, como si nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Sofía, desmayada en el suelo, comenzó a moverse ligeramente al escuchar el nombre de su hermano. «¿Qué haces aquí?», dijo, su voz entrecortada, mientras se esforzaba por mantenerse despierta. Marco lanzó una mirada despectiva a su hermana. «Vine a advertirte, pero parece que he llegado tarde. No tienes idea de lo que estás arrastrando». La tensión se volvió electrizante. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Marco pesaban en el aire. Él había estado ausente, pero parecía que había regresado justo en el momento más crítico, justo cuando todo se desmoronaba. «Tu padre, Sofía. Él ha estado manipulando todo, y lo hará de nuevo si no dejas esto», continuó Marco, mirando intensamente a su hermana. Andrés no podía creer lo que oía. El padre de Sofía, la figura central en todas sus sospechas sobre la familia Delgado, ahora estaba envuelto en la trama de su propia vida. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, sentándose en el suelo, apoyándose en una mano mientras su rostro reflejaba confusión y miedo. «La fortuna, la guerra entre familias. Esto es solo la punta del iceberg. Nadie te ha dicho la verdad sobre por qué tus padres desaparecieron. Es más oscuro de lo que imaginas. Andrés, tú eres parte de esto también, aunque no lo sepas», dijo Marco, su mirada cruzándose con la de Andrés. Andrés sintió que el mundo se le nublaba. ¿Qué significaba eso? ¿Era él solo una víctima en este juego retorcido, o había algo más que no entendía? Estaba a punto de preguntar, pero un sonido fuerte interrumpió sus pensamientos. Era un disparo, seguido por un grito desgarrador que rasgó la sala. Todo sucedió en un instante. Laura, que estaba más cerca del cañón del arma, cayó al suelo, una expresión de sorpresa en su rostro. Andrés, reaccionando instantáneamente, se abalanzó hacia ella, con el corazón en un puño. «¡No, Laura!», gritó, sintiendo una mezcla de desesperación y furia mientras trataba de arrastrarla lejos, pero su mirada se encontró con la de Sofía, quien lo miraba con una combinación de horror y tristeza. «Tú no sabes lo que has hecho», dijo Marco, su voz llena de desesperación. «Esto podría destruirlo todo». Andrés se detuvo, mirando a los hombres armados que los rodeaban. Las palabras de Marco retumbaban en su cabeza. Todo lo que creía saber estaba cambiando ante sus ojos. Laura, quien había sido un símbolo de traición, ahora estaba herida, y su destino estaba en la cuerda floja. «No puede ser, no puede ser», murmuró, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Mientras trataba de asimilar el desastre a su alrededor, un murmullo se hizo más fuerte, una oleada de voces que comenzaron a llenar la sala. Eran más hombres, pero no vinieron a ayudar. Eran parte de la misma intriga, un ejército de sombras que buscaban poder y venganza. «Andrés, tienes que decidir ahora», dijo Sofía, su voz temblorosa pero insistente. «¿Vas a luchar por nosotros o permitir que todo esto se desmorone?». Andrés sintió cómo la presión aumentaba. Su corazón pesaba como plomo. El futuro de todos colgaba en la balanza. Mientras el caos reinaba a su alrededor, entendió que la verdad que se acercaba podía cambiarlo todo, alterar sus relaciones y revelar secretos que arrastrarían la vida de todos al abismo. «No puedo», susurró, su voz quebrada ante la realidad que se avecinaba. Pero justo en ese instante, el aire se volvió helado, cuando un nuevo eco resonó en la sala.
La figura de un hombre anciano emergió entre la multitud, un rostro familiar que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Era su abuelo, y su mirada aterradora parecía gritar que el juego apenas había comenzado. «Es hora de que todos conozcan la verdad», exclamó. «¿Qué verdad?». Andrés se sintió caer al abismo, comprendiendo que toda su vida había sido una mentira elaborada, y que en ese momento el pasado y el futuro iban a colisionar en una explosión de secretos que nadie podría prever. Andrés se sintió atrapado. El aire se espesaba con la tensión que llenaba la sala tras la declaración bombástica de su abuelo. Las miradas se cruzaban, el ambiente cargado como si un rayo fuera a caer en cualquier instante. La figura de Marco, el hermano de Sofía, aún sostenía su arma, pero eso no fue lo que captó la atención de todos. Era la expresión del abuelo, el peso de sus años en la mirada, aquel brillo familiar que ya había visto tantas veces, solo que hoy tenía un matiz diferente, de secretos a punto de estallar. «La verdad, Andrés, no siempre es lo que parece», dijo el abuelo con voz temblorosa pero firme. «Sofía no es solo una víctima. Todos hemos estado jugando un juego mucho más grande de lo que tú y ella pueden imaginar». Todos miraron a Sofía, aún en él. La sala se llenó de un silencio pesado. La bomba de tiempo que cada uno albergaba en sus corazones estaba a punto de estallar. «Tú no sabes quiénes somos realmente», continuó el abuelo, y Andrés sintió escalofríos recorriendo su espalda. «La fortuna de Delgado y Asociados no solo es dinero, es un legado lleno de sombras. Y ahora, Sofía, tienes que decidir de qué lado estarás». Un murmullo surcó la sala. Sofía, con los ojos aún desgastados, intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Su hermano Marco la miraba, entre la desesperación y la determinación. Andrés sentía que la revelación se decía en un idioma que él aún no conocía. «¿Qué quieres decir con que no soy una víctima?», preguntó Sofía, su voz tan suave como el hilo de voz que le quedaba. «Porque tú eres la clave», respondió Marco, la mirada fija en su hermana. Fue como si una chispa encendiera una hoguera de emociones contenidas dentro de ellos. «El legado. Tu padre nunca quiso que estuvieras alejada de esto. Él te necesita en este momento». Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había imaginado sobre Sofía, sobre la inocente chica que había conocido en aquella gala, se desvanecía en un mar de exigencias y secretos. ¿Estaba realmente en medio de un juego que la familia de Sofía había diseñado? En ese momento, el hombre de traje negro se movió con rapidez, viendo la inestabilidad en la sala. «Basta, si al menos hubieran escuchado antes», gritó, sacando un documento de su saco. «Aquí está la prueba de lo que realmente están buscando. La herencia de ambos es más complicada de lo que piensan». Andrés sintió que su respiración se detenía. Sin duda, este era un punto crucial. La historia de la familia, las traiciones, los secretos, todo pareciera encaminarse hacia un conflicto que iba más allá del desamor y del desprecio. «Lo que busca tu padre, Sofía, es algo que a ninguno le gusta recordar», continuó el hombre, la mirada fija en todos, mientras sostenía el documento como si fuera la respuesta a la humanidad. «Pero necesita que tú tomes el control», como si un jarrón hubiera sido lanzado al suelo. El ruido resonó. La mirada de la mayoría se desvió al escuchar un grito desgarrador. Era Laura. Ella, aún herida, se retorcía en el suelo. Nadie había reparado en su estado hasta ahora. Todos estaban tan concentrados en la revelación de Marco. Algo oscuro se estaba moviendo. El hombre de traje negro dejó caer el documento como una bomba a sus pies. Simultáneamente, un grito de horror estalló de los labios de Andrés. Una revelación que lo dejó sin palabras. Laura no solo era parte del circo familiar, sino que era la hija perdida de la otra familia. La familia que había mantenido una guerra encubierta con los Delgado. Era hermana de Sofía en medio de un juego retorcido de venganza y traiciones de ambos lados. «¿Qué has hecho?», gritó Sofía, un pavor helado en su voz mientras se giraba hacia Laura, completamente incrédula, como si el mundo se le desmoronara. Laura en la agonía levantó la cabeza mientras una revelación embotada la azotaba. Lo que había sido una familia unida por la traición, ahora era un mosaico roto de alianzas. Todo este tiempo había estado en el camino equivocado.
Andrés no sabía si reír o llorar. La realidad se torcía como un chute de adrenalina a través de su ser. La única persona en quien confió estaba conectada a su pasado de una manera que desordenaba todos los lazos que intentó construir. La verdad era más terrible de lo que nunca pudo imaginar. Un fuerte eco de un disparo resonó detrás de ellos, y en medio del caos una figura más apareció. Era alguien que nunca esperó ver. «No debieron haber hecho esto», dijo la voz. Todos se dieron vuelta, y en el umbral apareció su padre. Su mirada era un mar de emociones, ira, tristeza y un control absoluto que eclipsaba cualquier esperanza. «Ahora que he regresado, les advierto que lo que han desatado es una tormenta que no podrán parar». La sala se volvió un torbellino de emociones. ¿Qué más ocultaba su familia? ¿Qué haría dependiendo de esas revelaciones inesperadas? Mientras se producía una mirada de desesperanza en los ojos de Sofía, Andrés comprendió que iban a requerir todo su coraje para enfrentar el destino que se les venía. Un destino que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. ¿Serían capaces de encontrar una salida en el caos interminable de la traición y el amor dividido? El tiempo corría y el horror estaba apenas comenzando. Andrés se quedó paralizado, mirando a su abuelo con los ojos abiertos de par en par. La realidad parecía desvanecerse a su alrededor. Las revelaciones sobre Sofía y Laura seguían golpeando su mente con la fuerza de un torrente. Sofía, quien parecía un rayo de esperanza, era en realidad parte de una tormenta oscura, y su abuelo estaba a punto de encender la chispa que prendería la mecha. «Es hora de que todos conozcan la verdad», repitió el abuelo, pero su voz ahora temblaba con una mezcla de furia y miedo. Mientras la tensión en la sala alcanzaba su punto máximo, un sonido distante interrumpió el aire. «¡Nadie se mueva!», gritaron exigiendo obediencia mientras su mirada fría recorría la sala. La escena se volvió un torbellino de gritos y cuerpos que intentaban escapar, pero todo aconteció en un abrir y cerrar de ojos. En medio de la confusión, Andrés sintió cómo el suelo se deslizaba debajo de él. Todo se tornó borroso. Las chicas de negro gritaban y empujaban, tratando de llevar a Sofía lejos del peligro, mientras su abuelo se interponía entre ellos y los intrusos, en un intento por proteger a su familia. Pero entonces lo inesperado ocurrió. La figura encapuchada que había entrado primero se detuvo en seco, y cuando levantó su cabeza, la sala enmudeció. Andrés sintió que le faltaba el aire. Era un rostro familiar, su madre, la mujer que había creído muerta años atrás. «¿Mamá?», susurró, incapaz de articular más. La mujer, con su mirada perdida, dirigió una expresión de desdén hacia el abuelo y luego se centró en Sofía. «Tú no deberías estar aquí, Sofía. No sabes con quién estás tratando». Su voz era un eco que resonaba en la sala, con una mezcla de desesperación y determinación. Sofía, aturdida, miró a su hermano Marco, luego a Andrés y luego de vuelta a su madre. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa. «Tu padre ha estado manipulando todo», dijo su madre con claridad, «y no es solo un simple juego. Este conflicto involucra más de lo que puedes imaginar». La revelación cortó el aire como un cuchillo afilado. Mientras la sala se llenaba de dudas y murmullos, la tensión aumentaba. Laura, aún en el suelo, observaba con ojos profundos y asustados. «¿Por qué has estado aquí toda esta vida?», dijo Andrés, sin poder contenerse. La confusión y el dolor en su voz eran palpables. Su madre se volvió hacia él, su expresión volviéndose más intensa. «He estado vigilando. Tu abuelo y la familia han estado en una guerra clandestina. Y tú, hijo, has sido un peón en un juego que no comprendes». Las palabras resonaron como un trueno. El mundo de Andrés se desplomó en una fracción de segundo. Cada pieza del rompecabezas que había tratado de unir se convirtió en un mar de confusión. La conexión entre Sofía y él, con el poder que se estaba delineando, la traición que habían sentido. Todo parecía estar vanos frente a la revelación que estaba a punto de desatarse. Y antes de que pudiera procesar todo, la figura en la esquina del salón levantó una pistola, apuntando directamente hacia Sofía.
«¡Nadie se moverá!», gritó uno de los hombres encapuchados, justo cuando Andrés advirtió la amenaza. Fue un instante, un parpadeo, pero su mente se llenó de terror. La figura disparó, el estruendo rompió el aire, y todo se detuvo mientras el tiempo parecía congelarse. Andrés se lanzó hacia adelante, creyendo que podía hacer algo, alcanzar a Sofía, pero el impacto lo sorprendió, y su cuerpo se sintió pesado como si una pared de ladrillos lo hubiera golpeado. Sofía no se movió. El caos estalló a su alrededor, pero en el fondo de su ser, Andrés sintió que todo lo que conocía estaba cambiando. La verdad revelada, la familia entrelazada en secretos y traiciones, y la vida de Sofía en un hilo del destino. La angustia apretó su corazón, y con ella, una pregunta persistente surgió de su alma. ¿Podría realmente haber un camino hacia la redención en medio de este mar de confusión e incertidumbre? La figura encapuchada desapareció rápidamente en la convulsión que dejó, y en el torbellino del momento, todo lo que Andrés pudo hacer fue mirar a Sofía, con el temor paralizándolo y la impotencia dejándolo sin palabras. ¿Estaría realmente todo perdido? ¿O había alguna esperanza en la oscuridad que acechaba por venir? Andrés se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El eco del disparo todavía resonaba en su mente, pero todo a su alrededor. La madre de Andrés, la mujer que había estado fuera de su vida por tanto tiempo, había regresado. La llamaron. Era un regreso trágico en medio de las llamas de lo inesperado. La necesidad de afrontar la amenaza era palpable, pero el rostro de Sofía lo atrapaba en un mar de dudas. «Sofía, por favor, reacciona», gritó. La desesperación ahogaba sus palabras mientras trataba de sacudirla suavemente, pero no reaccionó. Su respiración era cada vez más débil. Marco, el hermano de Sofía, estaba a su lado con la mirada desbordante de angustia, mientras la figura encapuchada se mantenía firme. La sala vibraba con un torrente de emociones crudas. El caos se desataba en un instante, y la habitación se llenaba de gritos. Las mujeres de negro se enfrentaban a los hombres armados, protegiendo a Sofía, mientras los ecos del horror pintaban el futuro de Andrés en colores oscuros. Y en medio de todo, una voz resonó. La mujer de negro avanzó con firmeza, guardando un secreto que parecía arder en su interior. «Todos», gritó, «escuchen, no solo estamos enfrentando a estos hombres, hay algo más profundo. La herencia de la familia no solo se trata de dinero. Hay un legado que todos creíamos muerto». Andrés se giró hacia ella, atrapado en el fuego cruzado de las traiciones. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiéndose cada vez más atrapado en esta red de complicaciones. La mujer lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Los que buscan a Sofía y a Laura no están interesados solo en dinero. Buscan el verdadero poder, lo que representa esta familia. Si no actúan ahora, lo perderán todo. Andrés sintió que su corazón se encogía. ¿Qué estaba realmente en juego aquí? En el fondo de su ser, comprendió que el tiempo se agotaba. Y la única opción era actuar. Pero antes de que pudiera decidir, una explosión sacudió la sala de nuevo, y una gran nube de polvo llenó el aire. Siluetas oscuras emergieron a través del humo, y la sensación de peligro aumentó. Sofía, aún en el suelo, comenzó a moverse. Su voz, apenas un susurro, resonaba con la fuerza de la desesperación. «Andrés», dijo, con los ojos llenos de dolor. «Ellos no son solo hombres del pasado. Son la consecuencia de un secreto que se había mantenido oculto por generaciones». Esa revelación lo impactó. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía, como si la tierra bajo sus pies estuviera siendo tragada por un abismo. El pánico se apoderó de él. Entonces, una figura más emergió de la penumbra, y el aire se volvió helado. Era su abuelo, con una mirada que quemaba de ira. Andrés sintió que su estómago se retorcía. «Es hora de que todos aprendan la verdad sobre la familia», dijo, su voz resonando como un trueno en la sala revuelta. «Esta guerra ha estado en marcha y hoy se define el futuro de todos». En un instante, las miradas se volvieron hacia él. La confusión se tornó en horror mientras cada realidad se desnudaba. La carga de secretos y decepciones se sentía presente. Esa verdad no solo atañía a Sofía y a Laura, sino a todos dentro de ese salón.
Sofía se incorporó lentamente, el sudor resbalando por su frente. «¿Qué es lo que no hemos visto?», preguntó, su voz entrecortada, como si cada palabra le costara un sacrificio. «Eres parte de una familia con una herencia que desestabiliza imperios», respondió su abuelo, sus ojos ahora ardiendo de intensidad. «No hay forma de escapar de esto». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador atravesó el aire. Laura, que había estado en el suelo, una expresión de sorpresa en su rostro, se llevó la mano al pecho como si algo profundo la hubiera golpeado. «No», murmuró, lágrimas brotando de sus ojos. «No puede ser». Andrés la miró, el mundo se apagó de inmediato en su rostro. En ese instante, la verdad dejó de ser un escudo y comenzó a transformarse en una daga. Lo que había creído estar protegiendo se desmoronaba, revelando un horror palpable. «¡Guardias!», gritó el hombre encapuchado, mientras la figura de Laura se desplomaba. El conocimiento de que la vida de todos pendía de un hilo ahora parecía un hecho irrefutable. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera cargado de la gravedad de la verdad revelada. Las revelaciones estallaron como un volcán. Laura estaba más involucrada en esto de lo que nadie sabía. Sus secretos estaban entrelazados con el destino de Sofía. En ese momento, la realidad se tambaleó y Andrés supo que cualquier cosa podría suceder. Todo lo que creía, cada decisión, cada amor incluido, estaba en juego. Y así, la pregunta surgió en su mente mientras el caos crecía a su alrededor. ¿Qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? Todavía, lo más aterrador era que en su búsqueda de claridad y verdad, el desvanecimiento de las relaciones estaba a punto de volverse irreversible. Y la vida de Sofía estaba colgando de un hilo muy delgado. Andrés se sintió como si todo se desmoronara a su alrededor. El grito de su madre resonaba en su mente mientras las imágenes de lo que había sucedido se hacían cada vez más borrosas. Sofía yacía en el suelo y él... «¡No!», gritó, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Se lanzó hacia ella, angustiándose al ver el charco de sangre rodeando su cuerpo. Esa conexión que había sentido, esa mezcla de amor y traición, parecía un eco lejano. A su lado, Marco se agachaba, tratando de evaluar la situación. «Tenemos que ayudarla, Andrés», dije Marco, el rostro arrugado por la preocupación. Laura intentaba levantarse, pero sus fuerzas flaqueaban. El mundo estaba al borde de un colapso. Y en medio de todo, un silencio pesado se asentó sobre el grupo. La mujer de negro dio un paso al frente, su voz resonando como un trueno. «Necesitamos un médico, ahora». En ese momento, la figura de su abuelo avanzó, mostrándose como un faro de gravedad en medio del caos. «Lo que ha pasado hoy cambiará el destino de todos nosotros», dijo de forma contundente. Miró a su madre, a Sofía y luego a Andrés, como si cada mirada contuviera un secreto. Andrés sintió una mezcla de rabia y confusión. «¿Por qué no nos dijiste lo que estaba en juego?», le gritó a su abuelo, sintiendo que la desesperación colmaba su ser. La verdad se sentía como una bolsa que lo asfixiaba. «No era mi lugar», respondió su abuelo alzando la voz. «Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Este es el momento para enfrentarnos todos a las consecuencias de nuestros actos». Un sonido de susurros comenzó a retumbar en la sala. La mirada conjunta de todas las mujeres de negro cambiaba entre ellos y Andrés, como si cada uno estuviera evaluando su papel en el juego. La hospitalidad sabía que tenían el poder para cambiar el rumbo de la historia, pero nadie sabía cómo. Sofía emitió un gemido. «Andrés», su voz era un hilo en el viento, «no dejes que esto termine así». Andrés miró a Sofía, sus ojos tan llenos de vida que le partieron el alma. Con un último esfuerzo, la levantó entre sus brazos, sintiendo la fragilidad de su cuerpo. El caos creció a su alrededor, pero en su corazón sabía que tenía que luchar. Con un grito de determinación, se giró hacia su abuelo. «Si hay algo que necesitamos hacer, es unirnos. No podemos dejar que este legado nos consuma». Así, la sala se convirtió en un bullicio frenético, todos reconociendo que ya no eran simplemente rivales, sino parte de una historia más grande. Aunque la herida de Sofía parecía severa, el vínculo creado en ese momento seguía vivo, resonando en cada respiración entre aquellos que quedaban. Mientras las luces comenzaban a parpadear y la comunicación con los servicios de emergencia se hacía evidente,
Andrés sintió una chispa de esperanza. Se acercó a su madre, la mujer que había idolatrado y perdido. ¿Puedes arreglar esto?, preguntó, con una mezcla de súplica y desafío. Ella lo miró de forma seria, pero luego una sombra de tristeza cruzó su rostro. No será fácil, pero hay mucho más en juego de lo que has visto. Este juego no ha terminado. Y en el fondo, Andrés supo que todos debían enfrentarse a las ramificaciones de sus elecciones. La verdad estaba en el aire, danzando entre secretos y revelaciones. La sala se llenó de un vibrante silencio, y aunque el destino permanecía incierto, pensó que había un lugar para cada uno en la historia que estaba por venir. Mientras los sirenas se acercaban y la luz iluminaba la habitación, Andrés sintió que no estaba solo. Con Sofía en sus brazos y la determinación de luchar a su lado, sabía que juntos podrían enfrentarlo todo. Esta historia no era el final, sino un nuevo comienzo. Oye, antes de que te vayas, aquí viene la parte importante. Tienes que suscribirte ahora a este canal porque no querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Revienta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.